Si aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y rendiste tu vida al señorío de Cristo, el Espíritu de Dios te dio dones. Y ¿sabes qué? Si hiciéramos una encuesta, esto es a modo de encuesta, hay otra encuesta más larga que quizás después la veamos más adelante. Si hiciéramos una encuesta, esta tendría un resultado sorprendente. ¿Cuál es el resultado sorprendente? Pues el 80% de los que serían encuestados no sabrían decir cuáles podrían ser sus dones espirituales. ¿Vos podés decir cuáles son tus dones espirituales? ¿Estás dentro de ese 80%? Solo el 20% diría saber cuáles son sus dones. Y podría responder a esta encuesta diciendo que los utilizan. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto? El Nuevo Testamento nos enseña que cada miembro del cuerpo de Cristo, o sea, vos, todos los que estamos aquí, ha recibido al menos un don espiritual. Podemos asumir también que hay algunos cristianos que de verdad utilizan sus dones, pero no son conscientes de eso al contestar la encuesta. Por eso es importante hablar sobre dones. En los últimos años he conocido a muchas personas que no creen tener dones espirituales. Y sin embargo es evidente que los están utilizando para la gloria de Dios. Están haciendo algo de lo cual no son totalmente conscientes. Creen que quizás es simplemente una virtud natural. No obstante que el 80% de los cristianos estén inseguros acerca de sus dones, entonces revela una situación espiritual, podemos llamarla crítica. Imagínese que la iglesia es el cuerpo de Cristo y usted es un miembro. ¿Qué pasaría si la mano no sabe lo que tiene que hacer? ¿Qué pasaría si las piernas no saben lo que tienen que hacer o no cumplieran la función para la cual fueron colocadas en el cuerpo? Aparentemente, y a la luz de que la iglesia a veces no conoce sus dones, significa que quizás hemos fracasado en dar a este tema de los dones la atención que este tema merece. Por eso Dios ha puesto en mi corazón realmente que hablemos de los dones. Yo los otros días, cuando estaba haciendo la previa de esto que íbamos a hacer, dije que hay ministerios hoy en día en la iglesia que no están siendo liderados por nadie. Y yo sé, mis hermanos, de que hay aquí personas que pueden estar siendo líderes de esos ministerios, ministros de esos ministerios, llevando a cabo el uso de sus dones. Una definición práctica. ¿A qué me refiero cuando hablo de dones espirituales? Según mi experiencia de los últimos años, la siguiente definición es bien recibida por casi la mayoría de los hermanos. ¿Cuál es esta definición? Pongan la primera. Un don espiritual es una habilidad especial que Dios da, según su gracia, a cada miembro del cuerpo de Cristo para que sea utilizado en el desarrollo de la iglesia. Ahí lo tienen en pantalla. Cada elemento de esta definición, mis amados, son 5, es importante para el concepto de dones espirituales en el que se basa este taller. Y veremos a cada uno de ellos en forma particular. 5 elementos importantes para entender los dones espirituales. Es una habilidad especial, no cualquiera, habilidad especial. ¿Quién la da? La da Dios. ¿Y cómo la da Dios? Y Dios la da según su gracia, según a Él le apetezca, le parezca. ¿Y a quién se lo da? Pues se lo da a cada miembro del cuerpo de Cristo, o sea, a ustedes. ¿Para hacer qué?
pues para ser utilizado en el desarrollo de la iglesia. No es para que usted se lo lleve a su casa y lo pueda disfrutar en su casa. Los dones son dados por el Señor para que usted los desarrolle en la iglesia. Ahora vamos con el primer elemento. Es una habilidad especial. Es una habilidad especial. Cada cristiano tiene una mezcla diferente de dones. Pero ¿qué se entiende por algo especial? Que es muy adecuado y exclusivo para una determinada cosa o persona. Que es raro, poco corriente o diferente de lo ordinario. Se lo vuelvo a leer. ¿Qué hace que algo sea especial? ¿Qué hace que ese don que vos tenés dado por Dios sea especial? Porque es adecuado y es exclusivo que se te ha dado para una determinada cosa, para hacer determinada cosa y a determinada persona. Puede llegar a ser raro o poco corriente o diferente de lo ordinario. Cada cristiano tiene una mezcla diferente de dones. Cuando vos descubrís tú o tus dones, esto te coloca seguramente dentro de una minoría. Tus dones te hacen alguien extraordinario, mi hermano, ya que no es muy probable que el mismo don lo posean la mayoría de los cristianos. ¿Cuántos evangelistas hay aquí? ¿O que tienen el don del evangelio? Estaríamos en un problema si todos levantaran la mano. Como el cuerpo humano tiene diversos miembros y órganos, el cuerpo de Cristo, la iglesia, se compone de una gran variedad de cristianos, en donde cada uno de estos cristianos tiene una función especial, una función determinada que cumplir. Veamos lo que dice Romanos 12, 4, 8. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y 1 Corintios 12, 17, 20 dice al respecto: si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor a Él le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Las funciones que haya que cumplir dependerán en gran parte de los dones espirituales que se posean. Ahora vamos al segundo elemento, dada por Dios. En toda la cristiandad hay conceptos diferentes sobre dones espirituales. Usted si se pone a buscar, ya sea por internet o tuviera el tiempo de ir a diferentes congregaciones y hablar y preguntar sobre los dones, se va a dar cuenta de que hay conceptos diferentes sobre dones espirituales, que se relacionan con diferentes formas de ver a Dios. Hay grupos que consideran dones espirituales solo aquellos que no son impartidos por Dios a través de la creación. Y me estoy refiriendo a lo que naturalmente viene con nosotros. Usted trae de nacimiento, usted trae de cuna virtudes que a lo largo de la vida lo desarrollan como profesional, como obrero, como artista. Algunos piensan que
aquellos no son dones impartidos por Dios, sino que son las virtudes que uno tiene, que las pone en práctica. Para otros, solo son válidos los dones de la creación, o sea, las habilidades natas. Y tienden a ver de forma escéptica todo el área de lo sobrenatural. Otros que tienen un fuerte enfoque cristocéntrico se centran principalmente, si no exclusivamente, en la contribución de los dones a la gran comisión. Por ejemplo, evangelismo y liderazgo principalmente. Todos ellos tienen buenos argumentos para sus respectivas posiciones, pero nosotros le vamos a dar, y esto es lo que yo quiero que ustedes comprendan y vean, el enfoque trinitario. ¿Qué es el enfoque trinitario? Pues la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aunque nos encontremos con el Creador, aunque tengamos una experiencia con Jesús o con el Espíritu Santo, siempre estamos ante el mismo Dios, solo que de diferentes maneras. Y esto tiene consecuencias prácticas para nuestra forma de entender los dones espirituales. Aunque creamos que los dones son impartidos por el Creador, o por Jesús, o por el Espíritu Santo, al final siempre son impartidos ¿por quién? Por Dios. Bien. Además, podemos estar seguros de que se trata de un don que va a estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si lo utilizamos para su gloria y para el beneficio de otros, ese don va a ser productivo, provechoso y se va a desarrollar dentro del cuerpo, que es la iglesia. Y por esta razón, este estudio, este taller tiene por objetivo demostrarles cómo los dones pueden descubrirse y ser utilizados en las tres áreas. Vamos al tercer elemento. Según su gracia. Dios no te da dones espirituales como una especie de recompensa por tener un carácter tenaz, o quizás por tener un fuerte compromiso, o por madurez espiritual. ¿Y por qué digo esto? Porque Él imparte los dones de acuerdo con su gracia, dice Romanos 12:6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. En el momento que vos recibís a Cristo, el Espíritu Santo empieza a morar en vos. Y allí, con el Espíritu Santo, vienen los dones que por gracia Dios pone en tu corazón, pone en vos, en tu persona. ¿Se está entendiendo? Los dones espirituales no deben confundirse con el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23 dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esos son frutos del Espíritu. Usted no tiene el don de la paciencia, mi hermano. Usted no tiene el don de la humildad, ni el don del dominio propio. Eso lo produce el crecimiento y la madurez en el camino del Señor. No son dones, son frutos. Y he conocido personas muy bendecidas, con dones espirituales funcionales inmediatamente después de su conversión. La persona acepta a Cristo, se convierte y ya hay dones espirituales. Yo recuerdo en una ocasión alguien que recibió a Cristo, estábamos en la iglesia de Polvorín en aquel tiempo, recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida. E inmediatamente después de eso empezó a tener el don de ciencias. Él empezaba a decir: Dios quiere que hagan tal cosa. Y como es un don bastante, ¿cómo se puede decir? Delicado, porque la persona puede decir en nombre de Dios lo que se le ocurra. La Biblia dice que los debemos de probar. Entonces, con otro pastor, un joven del grupo, era un joven este muchacho, un joven de allí, del grupo de jóvenes, estaba yo, nos pusimos a orar por él y a ministrarlo.
Y este pastor había hecho un pacto con el Señor y le había dicho, si este don realmente es tuyo, pues que esta persona diga la frase que yo estoy pensando ahora. Por supuesto que ninguno de nosotros sabíamos lo que él había estado hablando con Dios. Y después de ministrarlo y hacerle algo así como una sanidad interior, comenzamos realmente a interceder por él, pidiendo que Dios realmente revelara si ese don era legítimo o era un invento o una treta de Satanás. Y el resultado fue de que en un momento este muchacho dice la frase, no la recuerdo ahora, pero dice la frase, y este pastor dice, gloria a Dios, aleluya, Dios ha revelado que este don es del Señor. Y después nos contó el motivo por el cual tenía esa seguridad. O sea, Dios había confirmado que ese don, que realmente inmediatamente después de su conversión, Él ya lo había hecho funcional. Después hay una larga historia con este muchacho, en donde en un momento se le subieron los humos a la cabeza y se fue de la iglesia enojado porque él decía que nadie le llevaba el apunte de lo que Dios le decía a él que tenía que decir. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces las personas recién convertidas, si se manifiestan sus dones y son funcionales, esos dones son utilizados de forma bastante desordenada e inmadura, como pasó con este muchacho. Los dones espirituales no son bajo ningún concepto una recompensa a la fidelidad. Dios los distribuye de acuerdo con su plan establecido para cada uno de nosotros. Vos podés ser fiel, vos podés ser comprometido, vos podés leer la Biblia 10 veces de Génesis al Apocalipsis, podés estar aquí en la iglesia todos los días, si todos los días hubiera culto, todos los días acá. Eso no te da derecho a tener más dones. Los dones son establecidos y distribuidos de acuerdo con el plan establecido por Dios al llamarte a salvación. Amén. Vamos al cuarto elemento, a cada miembro del cuerpo de Cristo. Todos los cristianos tienen al menos un don espiritual. 1 Corintios 12, del 7 al 12 al 11 dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Si vos sos cristiano y no conoces tus dones, no es porque Dios no te lo haya dado, mi amado. Se debe única y exclusivamente al hecho de que todavía no los has identificado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vamos al último elemento. Para que sea utilizado en el desarrollo de la iglesia. Las principales afirmaciones del Nuevo Testamento relacionadas con los dones espirituales están en relación con el cuerpo de Cristo y su crecimiento y su desarrollo. En el capítulo 12 de Romanos, en el capítulo 12 de la primera carta de Corintios, en el capítulo 4 de Efesios, son capítulos que hablan de esto. Así que léelos en la semana. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4. Estos capítulos hablan específicamente de lo que vamos a decir ahora. Los dones espirituales no son solo para el crecimiento de los creyentes de forma individual. Por supuesto que vos con tus dones también te desarrollás. El principal propósito es el de beneficiar a otros. En 1 Corintios 14, 2 al 5 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos.
El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete esas lenguas para que la iglesia reciba edificación. Mi hermano, en 50 años de creyente, una sola vez conocí a un cristiano que interpretaba lenguas. El padre hablaba en lenguas y la hija iba en simultáneo diciendo, traduciendo lo que esas lenguas estaban diciendo. Realmente el intérprete de lengua es un don que hoy casi es muy escaso. Ya le digo, en 50 años una sola vez yo escuché a una persona que interpretaba las lenguas que el otro decía. Y Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y 1 Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don, al servicio de los demás, el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Nadie que se excluya de la comunión cristiana, de congregarse, para que lo entienda mejor, o sea que no venga a la iglesia, no esté en comunión con los hermanos, puede usar estos dones como Dios pretende que los use. Por tanto, cada uno use los dones espirituales y ese efecto que tienen los dones espirituales debe darse en relación con el desarrollo de la iglesia. Dios te da los dones para desarrollar a la iglesia. Si vos no te congregás, podés tener 100 dones, pero si no te congregás, no beneficiás al cuerpo de Cristo. Es como si mi mano se cortara, se desprendiera del cuerpo y como la mano vio de los locos Adán se fuera caminando. ¿Para qué le sirve al cuerpo? Para nada. Entonces, Dios te ha dado dones, por eso es importante congregarse, porque esos dones espirituales deben estar en relación con el desarrollo de la iglesia. Amén. Vamos un poquito a hablar de dones y vocación. A muchos cristianos les mueve la siguiente pregunta. Quizás a vos también te ha movido la siguiente pregunta. ¿Cuál será el llamamiento de Dios para mi vida? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Sí? ¿Todos? ¿Algunos? Levante la mano quien se lo ha preguntado. A ver. Bien. Yo me lo he preguntado todos los días de estos 50 años de creyente. Y también he visto gente que, hablando con ella o con ellos, me han dicho, yo no sé cuál es el llamado de Dios para mí. Yo no sé si tengo un llamado de Dios para mi vida. Y lamentablemente es triste que el cristiano piense así. Recuerdo, por ejemplo, a un joven que estaba en ese momento jugando con la idea de que Dios podría haberle llamado para servir como evangelista en África. Él sentía, ¿sí?, o creía que Dios lo había llamado para servir como evangelista en África. Entonces le pregunté si tenía el don de evangelización y el don de misionero, ya que, por supuesto, ambos dones iban a ser importantes, muy importantes, para llevar a cabo esa tarea. Todo misionero tiene que ser evangelista, no todo evangelista tiene que ser misionero, pero sí todo misionero tiene que tener el don de evangelismo. ¿Por qué? Porque lleva el mensaje a las naciones. Y yo se lo pregunté, y él me dijo que nunca había pensado en eso. Y añadió, si Dios me llama realmente para este ministerio, o sea, el de ir al África, no le va a importar que tenga o no los dones. Esa fue su respuesta. ¿Ustedes qué piensan de su forma de pensar? ¿Correcta? No. No tengo ni idea ni quién le enseñó ese concepto, de dónde lo tomó. Pero cuando le dije que había dicho una tontería al respecto, pues por supuesto, ¿cuál fue su reacción? Enojarse. Se enojó conmigo. Porque era evidente que la manera en que había sido educado como cristiano
le había llevado a creer que vocación y don son casi conceptos contradictorios. Y no son conceptos contradictorios. Uno puede tener la vocación de ser sociable. Y entonces Dios seguramente a esa sociabilidad le va a dar el don para ser misionero, o para ser evangelista, o para ser consejero. No son contradictorios. ¿Cuál es el significado espiritual de descubrimiento de los dones? Otra buena pregunta. Dios no te llama para una tarea determinada, primero sin haberte dotado de los dones correspondientes para realizar esa tarea. Si vos, mi hermano, fuiste llamado a ser misionero, pues Dios te va a dar los dones, o vas a tener que descubrir los dones que se asocian, ¿sí?, con esa tarea que vos crees que Dios te está mandando a hacer. Dicho de otra manera, si vos descubrís tus dones, vas a saber hacia qué áreas del ministerio Dios te está llamando. Aquel que descubre el don de la alabanza y adoración, ¿se va a poner en la puerta a hacer de ujier? Podría hacerlo, sí, ¿por qué no? Pero no. Si Dios te ha dado el don de la alabanza, entonces vení a alabar a Dios. Esa es tu función. Como es la función del ojo ver, o del olfato oler, o de la boca hablar. Si vos descubrís que tenés un don, pero no lo usás, podés estar seguro de que no estás viviendo según el llamado que Dios tiene para vos. Si vos descubrís tu don, ponete a trabajar con él. Al principio quizás sea torpe, pero en la práctica, y si realmente ese don es tuyo, Dios va a mostrar los frutos en tu vida sobre ese don. ¿Te gustaría saber si Dios te ha llamado para ocupar una posición de líder? Comprobá si tenés el don de liderazgo. Hay otros criterios para líderes también, pero sin el correspondiente don vas a tener dificultades para desempeñar diferentes papeles de liderazgo. ¿Te gustaría saber si Dios te ha llamado para el ministerio de consejería? Bueno, averiguá si tenés el don correspondiente. El descubrimiento de los dones espirituales es un paso muy importante, mi amado, para determinar su llamamiento. Y estos se descubren poniéndolos a prueba. A lo largo, y vuelvo a ser reiterativo, a lo largo de estos 50 años de cristiano, yo probé con casi todos los dones que me parecía que podía tener. Algunos los desarrollé y dieron frutos, y otros realmente fueron un total fracaso. Y si yo no me daba cuenta, el cuerpo me lo hacía entender. Así que no tengas miedo de probar. No tengas miedo de probar. Porque si realmente ese es tu don, Dios va a dar fruto sobre ese don. Y si no es tu don, el cuerpo mismo te va a decir, mirá, mi hermano, no cantes más, dedícate, busca otra cosa. En el caso de que por ahí la persona cree que tiene el don de la alabanza. O no des más consejos, porque los últimos consejos que diste fueron un desastre. El mismo cuerpo aprueba o desaprueba el don que vos creés que tenés. ¿Amén? ¿Cuál es tu combinación de dones? Conozco un creyente que tiene los dones de la evangelización y la profecía. Otro creyente que tiene los dones del servicio y la hospitalidad. Otro más que tiene el don de la sanidad y el de la enseñanza y el del servicio. Y un cuarto que tiene el don de la consejería. Y sabes, es maravilloso ver que Dios ha bendecido a diferentes cristianos con tal variedad de dones. Aquí en la iglesia hay hermanos que tienen más de un don. Ninguno de nosotros tiene motivos para estar orgulloso de esa combinación de dones, ya que cada uno de nosotros depende de los dones de los demás para complementar los nuestros. Romanos 12:3 y 1 Corintios 12:21-13 dice Romanos 12:3: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado.
Y en Corintios dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. ¿Por qué usa ropa usted, mi hermano? Hoy, lógico, andaríamos todos desnudos por el calor que hace. Pero usted usa ropa porque cubre aquellos miembros que quizás no son presentables. Pero así y todo, esos miembros son útiles. ¿Sí? Tampoco hay razón para estar celoso de los dones de otros, porque Dios solo nos hará responsable a nosotros, no a los demás, de los dones que nos ha dado. Si leemos 1 Pedro 4 del 10 al 11, dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, al servicio de los demás, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. O como en la parábola de Mateo, allí en el capítulo 25, después le hablo en su casa, 25 del 14 al 30, en donde cada siervo fue responsable de lo que había recibido de su Señor y cómo lo utilizó o cómo lo hizo multiplicar, la parábola de los talentos. Y allí cada uno se hizo responsable de lo que Dios le había dado. Y el que no fue responsable, ¿sí?, terminó fuera, destituido de la casa del Señor. Pero hay algo que también es muy importante, y eso es averiguar qué dones no tengo. Cada cristiano tiene su combinación especial de dones. Cuando empecé a descubrir cuáles eran mis dones espirituales, lo primero que hice fue averiguar qué dones no me había dado Dios, o yo creía que Dios no me había dado. Y ¿saben una cosa? La lista era larga. En esa lista estaban incluidos dones como expulsión de demonios, interpretación de lenguas, evangelismo, hospitalidad y otros más. Pero cuidado, y presta atención a esto, que saber qué dones no tengo, saber qué dones no tenés, no significa que cuando sea necesario no debamos hacer estos servicios. En oportunidades me ha tocado sacar demonios, orar por la persona, liberar a la persona, y muchas veces me ha tocado evangelizar, por ejemplo. Al principio me molestó un poco que fueran tantos dones los que no tenía. Me bajoneé un poquito. Era joven y pensé que uno se lleva el mundo por delante, ¿vio? Pero cuando más pensaba en ello y con la madurez que me fue dando el Señor, más me parecía que cada don que no tenía era un motivo para celebrar. Porque a través de ese descubrimiento, Dios me ha demostrado que no debo centrar mi ministerio en esas áreas, si no quiero acabar completamente frustrado. Cuando vos querés imponer un don que querés tener en algún área de la iglesia y ese don no es lo que Dios te ha dado, pues te vas a frustrar. Y el cuerpo mismo te va a decir, no, mi hermano, la mano va agarrada a la muñeca, no en la frente. Y ya para terminar, ¿cómo se complementan los cristianos? A través de este proceso he descubierto que Dios me ha dado principalmente 3 dones. El de la enseñanza, ya sea a través de la prédica o de una clase, el de ayuda y el de la fe. Y aunque digo esto con seguridad, soy muy consciente de lo dependiente que soy de los dones de otros cristianos y también de lo que dependen ellos de los míos. La mano depende del brazo y el brazo depende del tronco y el tronco depende de la cadera y la cadera depende de las piernas y todo depende de todo. Por ejemplo, un hermano puede ayudar
en gran número de ministerios, haciendo incluso tareas que los demás consideran bastante aburridas. Por cuanto uno ve su nivel de compromiso, descubrimos que tiene el don de ayuda. Y me doy cuenta que utilizando su tiempo y energía ayudando en los ministerios, esta persona simplemente está cumpliendo su llamado. ¿Y cuál es su llamado? Su llamado es el de ser de ayuda y soporte a los demás. Hay muchas personas que tienen el don de ayuda, que a veces los confundimos con personas que quieren hacer de todo y estar en todo. Pero pongamos en oración a esas personas que vemos que tienen el don de ayuda, que quizás ella todavía no se ha dado cuenta, pero ese es su don. Y los ministerios dependen de la ayuda que ella pueda prestar. Amén. Sí, Señor. Y sabemos que integrando sus dones en los ministerios, el de ayuda, se le está ofreciendo la oportunidad a esta persona de formar parte de proyectos que quizás nunca podría realizar solo. Sin embargo, con el don de ayuda, ella disfruta la oportunidad de estar sirviendo en los ministerios que ella pueda servir. Y esto es lo mejor que puede pasarle a ambas partes, al que tiene el don y a quien le ayuda. Amén. Bien, este es el primer estudio, el primer taller. El jueves que viene vamos a tener la segunda parte, en donde ya vamos a profundizar un poquito más sobre los dones, qué cumplen, qué función cumplen, cómo podemos realmente mejorarlos, cómo podemos realmente hacer que esos dones den fruto. ¿Qué es dar fruto? Un don. Pues yo he visto aquí, y especialmente en algunos músicos, cómo empezaron probando su don. Y realmente con el tiempo he dicho, wow, es verdaderamente el don que tiene de músico, porque da frutos, porque mejora, porque se perfecciona, porque pasa de ser de lo ordinario a lo extraordinario. Y eso simplemente se logra probando, probando, probando.